municipios de nuestra comunidad, y en particular en Fraile. La superficie dedicada al cultivo del olivar en Andalucía supera los 1,5 millones de hectáreas. En concreto, en Frailes el olivar ocupa 1.758 hectáreas y cuenta con 378 explotaciones. En total son más de 200.000 los olivicultores andaluces que gestionan este extenso territorio, el 33% de la superficie agraria útil, de las que más de 1 millón de hectáreas se desarrollan en terrenos con pendientes superiores al 10%, donde no existe otra orientación productiva posible. A esta superficie también hay que unir el enorme peso económico que representa. El olivar en nuestra comunidad aporta el 24% de la producción de la rama agraria, contribuyendo al 28% de la renta agraria andaluza con cerca de 2.400 millones de euros. En nuestra comunidad genera más del 32% del empleo agrario, convirtiéndose en el centro de actividad económica de numerosas comarcas de nuestra región, con cerca de 23 millones de jornales. El olivar es el principal cultivo creador de empleo agrario en Frailes, generando más de 27.154 jornales, principalmente en la campaña de recolección, lo que demuestra el poder de este cultivo como elemento fijador de población en el medio rural, en especial en las zonas más desfavorecidas de nuestra región. A su vez, el cultivo del olivar en nuestra comunidad genera un complejo sistema organizativo de producción, transformación y comercialización distribuido por todo el territorio andaluz, en el que se establecen 1.047 establecimientos agroindustriales con 814 almazaras. Para constatar la importancia del olivar en nuestra comunidad, podemos decir que más de 1 millón de personas en Andalucía viven de la riqueza aportada por este cultivo, es decir, el 20% de los habitantes del medio rural en nuestra comunidad. Dependen en exclusiva del cultivo del olivo, en municipios sin otra posibilidad de reorientación productiva. Desde su inicio, la política agraria común ha apoyado a los agricultores europeos para garantizar el abastecimiento de alimentos sanos y de calidad a precios razonables, y estos objetivos fundamentales siguen hoy más vigentes que nunca. Históricamente, los olivareros andaluces han venido recibiendo de la Unión Europea apoyos en forma de ayudas directas. Así, desde que en 2006 se incluyeran las ayudas a la producción del aceite de oliva en el régimen de pago único, este cultivo ha generado en Andalucía unos pagos directos que alcanzan los 740 millones de euros anuales. Esta cifra representa aproximadamente el 60% del pago único andaluz, siendo también olivareros el 60% de los perceptores de ayudas en Andalucía. El sector del olivar ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo de modernización en sus exportaciones, avanzando en su eficiencia, modernizando sus estructuras de riego y adaptando los sistemas productivos y de recolección a los más modernos avances tecnológicos, siempre con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la explotación. Aún así, el descenso continuo de los precios y el aumento constante de los costes de producción han hecho que en la actualidad el cultivo del olivar en Andalucía sea difícilmente viable sin el mantenimiento de los niveles actuales de apoyo al sector. Las pérdidas que año tras año padecen los olivareros andaluces superan los 800 millones de euros. Y solo los apoyos directos asociados a este cultivo están posibilitando que el cultivo no sea mayoritariamente inviable, permitiendo obtener algo de liquidez al sector para afrontar los costes de campaña. El sector se encuentra configurado por unos apoyos directos y unas reglas de mercado que deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar las consecuencias, y cualquier modificación de esta situación produciría en los territorios en los que se implanta. La actual propuesta de reforma legislativa para la política agraria común tras el 2013, presentada por la Comisión Europea, aboga por el desmantelamiento del actual sistema de ayudas directas a favor de un pago básico uniforme por hectárea, que, aunque quedaría establecido definitivamente en el año 2019, comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2014. Esta propuesta representaría una brusca ruptura
con el sistema de apoyo actual, que tendría consecuencias económicas, sociales, culturales y medioambientales de gran envergadura en nuestra región. Con la actual propuesta, los olivareros andaluces perderán más del 75% de los importes de sus ayudas, pasando a recibir en torno a 100 euros de pago básico, a los que podría sumar otros 60 euros por hectárea, con el cumplimiento de una serie de requisitos de carácter medioambiental, denominado pago verde. Los olivareros de Fraile vienen recibiendo un total de 896.669 euros anuales de ayudas directas de la PAC, con un valor medio del derecho de pago único de 520 euros por hectárea. Con la actual propuesta se pasarían de un pago por hectárea máximo de 160 euros hectárea, por lo que se dejarían de percibir 621.400 euros anuales con respecto a los 800.000 actuales, perdiéndose el 69% de los apoyos actuales. La Organización Profesional Agraria FOAG Andalucía considera que esta dramática propuesta solo puede modificarse desde el inequívoco compromiso inmediato, expreso y público de todas las instituciones democráticas de la zona olivarera con los agricultores y agricultoras dedicadas al cultivo del olivar. Por todo ello, el Ayuntamiento en pleno acuerda: 1. La oposición frontal a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece normas aplicables al pago directo a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agraria común 2011/280 COD, presentada por la Comisión Europea, que aboga por un pago uniforme por hectárea solicitada sin requisitos mínimos en la actividad productiva y que conllevaría el desmantelamiento del sector del olivar en nuestro municipio y en Andalucía. Punto 2. Solicitar tanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la protección del olivar andaluz, que constituye la principal actividad agraria en más de 300 municipios de nuestra comunidad, aportando riqueza, empleo, cultura y una gestión medioambiental sostenible, y en los que no existe otra actividad agraria posible y que tendría consecuencias económicas, sociales, culturales y medioambientales de una gran envergadura en nuestra región. Punto 3. Solicitar tanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que insten a la Unión Europea a una modificación de la actual propuesta de pago directo, que contemple una redistribución más justa de los apoyos comunitarios, que vincule ineludiblemente las ayudas del agricultor activo y a los sistemas de explotación territorios donde desarrolla su actividad, a través de una diferencia de los pagos para los distintos cultivos y sistemas de explotación. Punto 4. Trasladar este acuerdo a don Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a don José Antonio Griñán Martínez, Presidente de la Junta de Andalucía, y así como don Luis Planas Cuchales, Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y a los grupos parlamentarios del Parlamento andaluz y del Parlamento del Estado español. Bueno, pues esa es una moción que nos envía la Asociación Agraria COA, que nos envía para que debatamos y apoyemos en un caso. Son datos que ellos tienen del municipio de Fraile, no sé si contrastado, yo la verdad es que no he llegado a contrastarlo, pero yo creo que ellos tienen que tener sus datos, sus estadísticas y demás. Yo creo que es una moción que debemos de apoyar todos, porque es pura y duramente defensa del olivar, que es de lo que vivimos aquí precisamente en Fraile mayoritariamente. Esa es la propuesta y se aprueba, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Teniendo en cuenta que ambos grupos políticos han pedido la moción de la propuesta y demás, ¿podríamos hacer un resumen o limitarnos simplemente a decir la propuesta para no... da tiempo, ¿no? Porque es un martirio para la persona que lo diga. Sí. Teniendo en cuenta que ya hemos leído, se resume la propuesta y ya está. Bueno, si queréis resumir ¿En cada próximo pleno? yo creo que es bueno que se vea también. Sí, ya lo hemos leído. Siempre hay cosas porque hay emociones en las hay hay emociones en las que nos vamos a entender, otras en las que no, pero yo entendía que esta era una moción que debíamos de presentar, entre otras cosas, porque trata de lo que realmente nos interesa aquí a nosotros, que es la Lo que sí defensa es verdad del es olivar. que hay que moverse en Andalucía, sobre todo para
pero van a dar un leñazo como un diablo en el tema de la ayuda. Por eso mismo está aquí presente esta moción para precisamente Yo eso. creo que había que estar a todo el mundo y es verdad que hay que moverse para presionar lo que podamos porque nos jugamos mucho en la paz esta que viene, ¿no? Porque por bien que venga se van a ir un puñado de dinero y si viene mal van a acabar con el olivar y sobre todo con el olivar de montaña de la sierra, ¿eh? Básicamente es lo que dice la moción. Sí, yo estamos completamente de acuerdo. Y lo que viene de la COA y Había que implicar muchísimo a la gente, a los agricultores y explicarles que no es problema de los de aquí. Pues pasamos con la última moción que había en los plenos, la ley de El Grupo Municipal Popular del Centésimo Ayuntamiento, al amparo de la legislación vigente, lleva al Pleno para su conocimiento y debate la siguiente moción: exigir a la Junta de Andalucía que rectifique y cumpla la ley no al recorte de 22.575 euros a este ayuntamiento. Exposición de motivos. Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2013 suponen una nueva vuelta de tuerca en la estrategia antimunicipalista del tratado a los ayuntamientos y diputaciones emprendida por el gobierno del bipartito PSOE-Izquierda Unida. La Junta de Andalucía asesta un duro golpe a los ayuntamientos al congelar la participación de estos en los tributos de la comunidad autonómica. Medida que supone un recorte para las corporaciones locales de Andalucía de nada menos que 60 millones de euros. Esto supone para los ayuntamientos una reducción que en algunos casos supera el 15% sobre lo que deberían percibir. PSOE e Izquierda Unida adoptan esta decisión en contra